Bueno, creo que todo lo que se dijo fue muy interesante, muy desafiante, muy bello además escucharlo de personas que tienen una experiencia importante en el terreno tanto de la misión como de la iglesia, del discipulado. Y me gustaría comenzar pensando en una pregunta, porque cuando recibimos toda esta información, yo digo, algo tiene que pasar en el corazón del cristiano, ¿no? Algo tiene que pasar en el corazón del cristiano para que decida genuinamente aceptar y ponerse en un lugar o ir a un lugar donde quizás no piensa igual, donde quizás no tiene los mismos principios, pero aún así va activamente hacia quienes no comparten la fe, digamos, o como uno la ve. Entonces, Fernando, ¿qué crees tú que debe pasar en el corazón del cristiano para que esta idea de la aceptación se encarne? Bueno, Sí, está prendido. en primer lugar creo que tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. También entender de que aceptar no significa tolerar, porque son dos cosas. A veces decimos, bueno, vamos a tolerar, pero eso va a ser por un tiempo, después nos va a cansar. Hay personas que es difícil de amar, pero yo creo que es importante entender que nosotros no estamos solos en todo este proceso. Yo no sé si ustedes conocen la carrera de la posta o del relevo, no sé cómo llaman aquí. Sí. De la posta. Entonces, nuestra tarea es presentar claramente el Evangelio. Después que nosotros lo hacemos, ¿quién es el que toma la posta o el relevo? ¿Quién es el que toma? Y que yo no los veo con esta luz acá. Sí. Pueden hablar que yo después no le identifico quién fue. El que toma la posta después es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, cuando el Espíritu Santo hace esa obra en la persona, ¿quién es el que toma el lugar? Es Jesús, porque Jesús murió en la cruz, ¿no? Yo no fui ni el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús hace la obra en la persona, ¿quién es el que toma la posta? El Padre acepta a esa persona, lo acepta como un hijo de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora tenemos que entender que las personas a veces pueden estar lejos del punto de decisión. Nuestra tarea es sembrar la palabra. Ahora, ¿cuántas veces la gente tiene que oír el mensaje para tomar una decisión? Muchas veces. A veces pensamos, yo le hablé una vez, pero tal vez no hizo caso. Pero nuestra tarea es sembrar. Y a veces si cosechamos es porque alguien sembró antes. Y nosotros vamos a sembrar y alguien va a cosechar. Me acuerdo un hermano me enseñó algo. La única fruta que uno arranca madura es la uva. Si usted arranca la uva, antes no sirve y después tampoco, si maduro. Entonces cuando llega un momento justo, es fácil, no hace falta jalar demasiado para que la persona tome la decisión. Por eso tenemos que orar. Y si aprendemos cómo trabajar paso por paso, si entendemos cómo es el proceso de la conversión que Jesús nos enseñó, si aprendemos cómo ir de una conversación casual a una conversación espiritual, esto nos va a ayudar mucho a nosotros a ser más efectivos en el trabajo. Sí. Pero eso es otra lección. Sí, me gustó mucho cuando respondías, pensaba, tiene mucho que ver con que nosotros como cristianos entendamos nuestra posición respecto del evangelio y del evangelismo, porque de repente solemos pensar de que yo voy a transformar a esta persona y esta persona necesita cambiar y no, es el Espíritu Santo el que produce todo eso. Entonces, claro, entonces no es nuestra misión esa, no es nuestra posición transformar a la persona, sino que nuestra posición es estar ahí, sembrar la semilla, y el Evangelio por sí solo, a través del Espíritu Santo, produce efecto. Pero yo creo que, si bien la misión es ir, creo que tiene una segunda patita, que es hacer discípulos. Y no podemos dejar de lado esa tan importante misión de hacer discípulos. Y Susan, ¿cómo crees tú que afecta o qué importancia tiene, mejor dicho, la aceptación
no en el proceso de ir a un lugar, sino de estar y discipular a personas que son nuevas en la fe o que tienen una creencia diametralmente distinta. ¿Qué rol en el discipulado juega la aceptación? Claro, cuando uno va a una persona, ¿cierto? Como iglesia o en nuestra vida cotidiana, vamos por ahí en nuestro quehacer y vemos a alguien que a lo mejor uno a simple vista puede creer que no conoce a Cristo. Ahí hay dos cosas, hay o rechazo o aceptación. Entonces, la aceptación sí o sí es el puente para llegar a esa persona, porque si anteponemos nuestros prejuicios, ¿cierto? Quizás está algún juicio o valor que le podemos dar a esta persona o alguna etiqueta, ¿cierto? Desde ya puede ser, ¿cierto?, una especie de rechazo que bloquea de alguna forma aceptar a esta persona e ir y entregar el Evangelio. Entonces, esta aceptación, como les decía yo, con el ejemplo de la mujer samaritana, ese es el puente. Primeramente, como dice Fernando, aceptarnos a nosotros mismos para luego cambiar, para que el Señor transforme nuestra vida a través del Espíritu Santo, para luego, ¿cierto?, ir en este mismo amor, en este mismo recibimiento que nos recibió el Señor en una primera instancia, con ese mismo amor, sin prejuicio y menosprecio, ir y entregar el Evangelio a aquella persona que podamos ver en el día a día. Sí, creo que es fundamental eso en el acompañamiento. En el Aviva, si no me equivoco, en la Aviva del año pasado estuvimos hablando justamente del acompañamiento, así que ahora viene justo la aceptación, así que estamos llamados a aceptar a todas las personas que acompañamos, así que es un buen desafío. Susan, yo sé que, y para la iglesia también, yo sé que esta conversación de la aceptación suele siempre tener roces. Hace un tiempo el Mati predicaba, el Matías Araya, y decía, es como la más complicada. Amar está bien, acompañar está bien, pero aceptar de repente no. Yo creo que es propio de un mundo bien polarizado donde hay blanco y negro y nunca hay grises, nunca hay puntos intermedios. Y en este mundo polarizado, ¿cuáles crees que son los desafíos que podría tener la iglesia si es que decide aceptar como Jesús nos aceptó a nosotros aceptar a los demás? ¿Qué desafío crees que tendría la iglesia? Sí, considero que en este camino o en este trayecto de aceptar al otro cuando estamos dispuestos a hablarle del Señor, es algo que también el Señor me viene hablando hace 2 semanas, que es el entregar tiempo, regalar un tiempo. Vemos, ¿cierto?, a personas que pasan quizás todos los domingos por nuestra casa, sin afán de criticar esta religión que quizás podemos describir como secta, pero ellos sí están dispuestos a entregar e ir a tu casa y entregar un tiempo para hablar sobre su Biblia. También hay otra religión, ¿cierto?, que apartan 2 años de su vida para ir a otro país y hablarles de su libro. Entonces, como cristianos, yo creo que como cristianos evangélicos nos cuesta, y es un desafío diario, entregar y estar dispuestos a entregar ese tiempo. En el discipulado se necesita un tiempo de parte de nosotros. Ese tiempo a lo mejor que no necesariamente tiene que darlo la iglesia física o no necesariamente entregarlo en el evento evangelístico, sino que un tiempo que podemos entregar en el día a día. Por ejemplo, después de salir del trabajo, invitar a algún compañero de trabajo, oye, te invito a un café, vamos a tomar un café, conversemos un ratito, entregar esa compañía, esa intencionalidad para poder conocer, como nos comentaba Fernando, para conocer la persona, cómo piensa, cómo está su corazón, para que el día de mañana podamos hablarle del Señor. Entonces yo creo que uno de los desafíos como cristianos es estar dispuestos a entregar tiempo, del tiempo que el Señor nos dio
para otros y en ese tiempo poder conocer a la persona y de alguna manera y poco a poco ir discipulando. Sí, sí, justamente yo pienso que no podríamos reducir el evangelio, el evangelismo a una simple fórmula, a una simple campaña y ya, o como decía Fernando, a un programa y remitirme a eso simplemente, sino que hay muchas otras posibilidades en las que podemos tanto evangelizar como discipular, acompañar a las personas, pero tienen que ver con el tiempo y yo creo que es ahí donde más nos cuesta. No sé si Fernando tiene algo para comentar respecto de esta pregunta. Sí, el tema es que cuando una persona entrega su vida a Cristo, lo que cambia es el centro de su vida. Nadie borró como en la computadora, delete todo lo que tiene en su mente, en su corazón. Y ahí es el trabajo, y eso es parte de la madurez que va. Yo me acuerdo de una familia que ellos eran testigos de Jehová. Yo estuve 4 meses, todas las semanas, y no avanzaban, porque todos esos conceptos que tenían, pero después de 4 meses cambió eso. Entonces me di cuenta que uno tiene que tener paciencia, porque está todo ahí, no podemos apretar un botón y eso lo va a borrar. Por eso tenemos que entender, como decía alguien, no es ser blando ni duro, hay que ser firmes. Una vez en mi ministerio nos ha tocado prohibir a una persona que era miembro de la iglesia que no venga más. Es decir, no solamente lo sacamos trabajaba con niños del barrio y al final abusaba de esos niños. Bueno, yo terminé en la policía y gracias a Dios el juez que tenía el caso nos conocíamos del interior. Pero tuvimos que prohibir que viniera porque los vecinos veían que él sigue viniendo y él nunca quiso reconocer. Bueno, hicimos todo el proceso de recuperar de su vida. No ha cambiado y así que tuvimos que decirle no vengas más. Fue la única vez. Fue difícil porque su mamá y su hermano y su cuñado estaban allí en la iglesia formando parte de ministerios, pero eso puede suceder. Yo fui amenazado también por una guerrilla. Digamos, uno en el ministerio tiene de todo, pero tenemos que entender que el evangelio lo que hace es regenera a las personas. Y es un proceso, y a algunos va a llevar mucho tiempo, a otros no tanto. Por eso tenemos que ser firmes en los principios que la palabra de Dios. Por eso el discipulado no es un programa, es caminar con la persona. Algunos van a llegar hasta cierto nivel y no van a querer avanzar, otros podemos llevar mucho más adelante. Pero lo que queremos es que puedan vivir ciertos valores en su vida. El valor de la oración, el valor de tener un tiempo en la palabra de Dios, meditar, el valor de poder caminar con otros, el valor de compartir lo que está aprendiendo con otras personas, con sus amigos. Entonces creo que para cada etapa tenemos que tener claro, realmente un plan claro. Si no tenemos claro, vamos a tener problemas. Pero es la tarea de enseñar a las personas. Si yo como pastor le digo a la gente, ¿cuántos esta semana compartieron el evangelio? Y van a levantar pocas personas, porque esa no es la pregunta. La pregunta, ¿cuántos les gustaría aprender a evangelizar? Eso es diferente. ¿A cuánto les gustaría aprender a caminar con otros o a discipular? Ahí uno va a tener más respuestas. Yo no puedo cobrar a alguien si yo no lo he enseñado. Entonces, generalmente cuando un misionero va a otro lugar, viene de un nivel social más alto que uno va a un nivel más bajo y no importa de qué país venga. Pero nosotros tenemos cómo tratar con los iguales. ¿Cómo yo puedo trabajar en mi campo de trabajo donde yo estoy, en mi trabajo, en mi oficina o yo qué sé, en todo lugar? Si yo aprendo a ser fiel en ese trabajo, yo voy a realmente hacer una tarea, llevar a las personas para Cristo y conocerlas. Sí es, muchas gracias. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero me gustaría que pudiéramos conversar esto último, y la pregunta va para los dos.
Estamos siendo una iglesia desafiada a aceptar más allá de simplemente recibir a quienes vengan, sino salir y aceptar y ponernos en un lugar quizás de incomodidad, pero como dice Fernando, si estamos firmes en la roca, nada nos va a mover. Y en ese desafío y haciéndolo y llevándolo a cabo, ¿qué frutos, qué resultados creen que nosotros como iglesia, que la iglesia de Cristo podría experimentar cuando comience a aceptar tal como Cristo nos aceptó a nosotros? ¿Qué frutos veríamos de este trabajo? ¿Quién quiera comenzar? Sí, cuando nos preguntamos cómo fue pasando el Evangelio en el tiempo de Cristo y de los apóstoles, la iglesia no nació en los hogares, en las casas. El Evangelio fue pasando una familia compartiendo con otra familia, con otra familia. Esta es la forma realmente. Por eso nosotros al salir de aquí, yo siempre digo, de la puerta para adentro es ministerios, de la puerta para afuera es misiones, ya sea el trabajo que hacemos en la ciudad, en la comunidad, en el país. Y realmente es cuando salimos, ese es nuestro lugar. Allí estamos. Yo sé que a veces tenemos miedo de identificarnos, pero si tú estás compartiendo lo que tú estás aprendiendo cada día con el Señor, eso es lo que vale mucho más. La otra persona puede no estar de acuerdo, pero las personas nos ven a nosotros y ellos cuando puedan ver un cambio. Por eso hay un libro en inglés que se llama La falsa promesa del discipulado. The False Promise of Discipleship. Y es bien interesante los conceptos que algunos tienen, que dice, bueno, le enseñan a usted tiene que hacer esto y aquello para estar más cerca de Dios. Tiene que orar, tiene que ir a todos los cultos, tiene que leer la Biblia, tiene que ofrendar, diezmar y yo que sé, un montón de cosas. Y la gente hace todo eso y no siente que está más cerca, porque ese no es el camino. Tenemos que entender que ahora yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Así es. Donde yo estoy, donde yo voy, yo soy sal, soy luz. Esa es realmente, tengo que brillar allí. Así es. No sé si Susan tiene algo para comentar. Sí, bueno, retomando tu pregunta, ¿cuáles serían los frutos de la iglesia si empezamos a aceptar a las personas tal cual son, con sus historias, ¿cierto? Con historias que lo has marcado? Creería que podría ser una iglesia más unida, ya que la medida que vamos aceptando es porque vamos conociendo o con la intención de conocer realmente a la persona. Entonces, si logramos una iglesia que realmente acepta con todas sus letras, sin juicios, podemos ser una iglesia más unida en el Señor, en la medida que también nos vamos apoyando unos a otros, porque yo voy conociendo las necesidades, las debilidades de mi hermano, y también voy apoyando, ¿cierto? Voy entregándoles palabras de aliento. Entonces, creo que una de los frutos de la iglesia. Gracias. Sí, la Biblia nos dice que tenemos que ser hospitalarios. El problema es cómo ponemos en práctica eso aquí. El chileno no quiere abrir la puerta y es difícil abrir y recibir a alguien en la casa. Entonces decimos, bueno, entonces no lo vamos a cumplir. Sí, podemos cumplir ese mandato, digamos, de ser hospitalarios de otra forma. Si usted invita a alguien a tomar un café, a comer algo fuera, ya es parte de la hospitalidad. Ajá. Por eso no es no hacer cosas, sino hacerlo en el contexto que vivimos. Ajá. Perfecto, muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a nuestros expositores. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, por transmitirnos enseñanza muy valiosa, que espero de corazón que la podamos llevar a la práctica, Así que, ¿les parece si nos ponemos en pie para terminar orando, terminar este tiempo? Y luego vamos a tener un coffee break. Así que, terminando la oración, pasamos directo al coffee break.